Hola a todos, les doy la bienvenida una vez más a mi canal y a un nuevo video, y para hoy les quiero responder una de las preguntas que me hicieron en uno de los comentarios del video anterior del por qué mencioné a Brasil en ese paralelo que hicimos entre Estados Unidos y el Reino Unido sobre las políticas adoptadas para enfrentar el COVID-19. Y es que he encontrado algunos factores similares en Brasil que quiero traer a colación, y es, en primer lugar, la subestimación de la pandemia. En segundo lugar, una falta de diálogo entre científicos y políticos. Y tercero, quiero añadir una crisis política que está en este gigante latinoamericano. Así que revisemos las decisiones de Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, un mandatario que desde el primer momento minimizó los impactos del COVID-19 en su territorio, que no usa tapabocas, que no respeta el aislamiento social, que tampoco ha respondido por el número de personas fallecidas en su país, que ha priorizado la protección de la economía nacional y que en un inicio llamó gripecilla a esta pandemia y a este virus que también ha golpeado fuertemente su territorio. Pero es que las cifras no son menores, ya las cifras están sobre los 15.000 fallecidos y también los 210.000 contagios en un país que tiene 210 millones de habitantes. Uno se pregunta, ¿qué está fallando entonces en este gigante latinoamericano? Pues mientras que el Congreso y el Supremo Tribunal decretaron recientemente 3 días de duelo ante la difícil situación por las personas fallecidas en Brasil, el presidente Bolsonaro se le vio muy feliz y muy contento montando en moto acuática en un lago, sin respetar, por supuesto, las restricciones del confinamiento y las recomendaciones de los expertos científicos ante este caso. La revista científica británica The Lancet recientemente emitió una columna que quiero traer a colación porque decía que la mayor amenaza que tiene en este momento Brasil para evitar la propagación del COVID-19 es su presidente, Jair Bolsonaro. Y quiero presentarles lo siguiente. Señala que no solo sigue sembrando confusión al burlarse abiertamente de las medidas de distanciamiento físico y cuarentenas adoptadas por gobernadores, sino que también ha perdido 2 de sus importantes e influyentes ministros en las últimas 3 semanas. Así que quiero revisar cuáles fueron esas pérdidas en los liderazgos del gabinete de Bolsonaro. El primero se registró el 16 de abril con la salida del ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, quien intentó convencer, sin éxito alguno, de la grave situación que se venía y que se avecinaba para el país por cuenta del COVID-19 a Bolsonaro, un ministro que no ocultó las cifras, que no ocultó la gravedad de la situación y al que Bolsonaro decidió ni siquiera recibir en su despacho en la última semana. Este anuncio se dio a través de su cuenta en Twitter, en donde escribió: acabo de escuchar del presidente Jair Bolsonaro el aviso de mi renuncia al Ministerio de Salud. Quiero agradecer la oportunidad que se me dio para ser el gerente de nuestro sistema, para establecer el proyecto para mejorar la salud de los brasileños y para planear el enfrentamiento de la pandemia del coronavirus, el gran desafío que enfrenta nuestro sistema de salud. Ese mismo día, el 16 de abril, el presidente Bolsonaro nombró a Nelson Teich como reemplazo de Mandetta. Sin embargo, este no duró ni siquiera un mes, pues aseguró el pasado viernes que renunciaba por algunas discrepancias con el jefe de Estado, entre ellos el tema del confinamiento y también el uso de la cloroquina. Pues el jefe de Estado insiste en que esta se debía aplicar a los pacientes con síntomas leves, a pesar de que no están las pruebas autorizadas para ello, y pues Teich no lo aprobó, no lo autorizó, así que prefirió dirimir de su cargo. Otra de las grandes pérdidas para el gabinete de Bolsonaro fue la salida del exministro de Justicia, el juez Sergio Moro. Él, quien fue el líder de la operación anticorrupción Lava Jato, pues renunció al asegurar en una explosiva declaración que salía del cargo porque creía que Bolsonaro estaba interfiriendo en la Policía Federal para ocultar o manipular la investigación que hay en su contra y en contra de su familia. Por ello presentó todas las pruebas y pasó a manos de la Fiscalía esta investigación que a lo mejor podrá llevar a un juicio político a Bolsonaro en caso de que éstas prosperen. El caso de la policía es que Bolsonaro intentó meter en este cargo a un viejo amigo de su familia y esto pues por supuesto generaba bastantes
cuestionamientos sobre la transparencia que podría sobrevenir en esta investigación. Ahora, otro de los puntos que mencionaba esta revista The Lancet, la revista británica de la que estábamos hablando, eran esas discrepancias con los gobernadores locales también en Brasil, pues muchos de ellos se han negado a adoptar las políticas de no confinamiento, no acuartelamiento que ha insistido Bolsonaro, y por el contrario se han ido en contravía de esa determinación, poniendo juiciosos a sus habitantes a estar en casa, a confinarse y a poner ciertas medidas. De hecho, el pasado 25 de marzo hubo un roce entre Bolsonaro y las autoridades de Sao Paulo, que es la región más afectada en Brasil por cuenta de esta enfermedad, así que quiero que lo revisemos. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada. No tiene sentido hablar del gobierno, de recaudación fiscal o de puestos de trabajo e ingresos si no vamos a preservar lo principal, que es la vida. Estamos tomando estas medidas porque consideramos que la vida es lo más preciado, el mayor bien que debemos tutelar. La intervención del presidente Jair Bolsonaro fue absolutamente equivocada y contradijo incluso las recomendaciones del Ministerio de Salud del Gobierno Federal. Las restricciones de movilidad ya se han dado por parte de las autoridades locales en los 27 estados de Brasil, y de hecho en el estado de Maranhão ya está el famoso lockdown vigente que otros estados pretenden aplicar en semanas venideras. Zonas como Río de Janeiro, entre otras, no descartan también aplicar ese confinamiento severo, lo que deja ver que siguen cuestionándose las decisiones del jefe de estado. Ahora los invito a revisar esa posición económica que tanto le preocupa no solo a Bolsonaro, sino también a muchos otros presidentes, pues toda la economía mundial se ha visto impactada. Pero de acuerdo con expertos, las proyecciones en Brasil hablan de una caída del PIB de este país del 3,34%. Y recientemente Bolsonaro optó por reunir a algunos de sus ministros de gabinete y algunos importantes empresarios y llegar al Supremo Tribunal, lo cual algunos consideraron era una forma de presión por parte del Ejecutivo. Allí se reunieron con el presidente de la máxima corte, José Antonio Díaz, y Bolsonaro aseguró que algunas de las medidas que estaban adoptando los mandatarios locales eran demasiado altas y demasiado exageradas. Así que dijo, y se sumó a la posición de la que ya hemos escuchado a otros mandatarios, que es mejor proteger la economía que no tratar de evitar los contagios de COVID-19 en sus países. ¿Eso a quién les recuerda? Así que de esta manera quiero traer también una reflexión que me hizo uno de mis seguidores, a quien le doy las gracias por ese apunte, y es que me decía que en los mandatarios de Reino Unido y de Estados Unidos veía un alto grado de altivez. Así que quiero también traerlo, porque Bolsonaro también demuestra un grado altísimo de altivez y de soberbia al asegurar recientemente no solamente que no tiene responsabilidad alguna con las personas que están falleciendo por cuenta del contagio del COVID-19, sino que tampoco está en sus manos hacer milagros. Lamento, quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Hay condiciones que preocupan bastante en Brasil. Una de esas es que se estima que son 14 millones de personas las que viven en extrema pobreza, especialmente en las zonas de las favelas y también las comunidades indígenas, pues son más o menos 35 comunidades allí en Brasil las que se han visto afectadas. Esto afecta por supuesto directamente a Colombia, y por eso hemos visto en buena medida que el departamento del Amazonas también tiene estas preocupantes cifras de contagios, y que esperemos no se conviertan en cifras de fallecidos por el contagio del COVID-19. Así que lo que quería plantear con este video es revisar qué alternativa le está dando Bolsonaro a este contagio masivo que se está dando de COVID-19 en su país. ¿Qué está esperando para tomar una verdadera conciencia del impacto de esta pandemia en el gigante latinoamericano?
Así que de esta manera quiero traer a colación las siguientes conclusiones a manera de reflexión. La primera de ellas, una definitiva subestimación a lo que ha sido la pandemia, como otros mandatarios en el mundo, y este sí que de forma bastante aguda. Lo segundo es una completa y total ausencia de diálogo entre los políticos y los científicos. Parecen estar completamente anulados en el gigante latinoamericano. Lo tercero es que los errores que están tomando desde el gobierno nacional van a poder cobrar vidas si no se actúa. Por fortuna, los gobernadores locales están tomando posiciones más autónomas, pero se necesita del liderazgo presidencial. Y finalmente, esa crisis política que está también enlutando al gigante brasileño, ¿hasta dónde lo va a llegar? ¿Llegaremos entonces hasta un juicio político irreversible para Bolsonaro? Ya el tiempo nos dará la razón, pero esto no se trata de un juego político, tampoco de intereses, tampoco de manipulación. Esto es real y tenemos que cuidarnos. De esa manera, pues quiero plantearles entonces esta reflexión sobre Brasil. A todos darles las gracias por ver este video hasta el final, si llegaron hasta acá. Darles las gracias también por sus comentarios, por sus suscripciones en mi canal. No olviden que en Twitter estoy como @macamisánchez, que podemos estar conversando. Y la otra semana nos veremos con un nuevo video y una nueva reflexión. Suscríbanse, activen las notificaciones y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.